Sonic Adventure 2 es un juego complicado para mí. Como habrán visto en mi último video en el cual traduje The Stagnation of 3D Sonic Gameplay por Telekinestic Man, tengo problemas con la dirección de Sonic desde su adaptación inicial al 3D, no solo en términos de gameplay, pero sino también en términos de estética y sonoros. Últimamente me he encontrado apreciando aún más los primeros juegos de Sonic, Sonic 1, 2, 3, y especialmente juegos como Sonic CD o fangames como Sonic Robo Blast 2. Y en su lugar he estado ganando una suerte de desprecio por los juegos 3D de Sonic oficiales, porque serán buenos juegos, pero siempre me quedo deseando más con estos. Siempre me quedo deseando que no tengan los mismos problemas de automatización, rompimiento de fluidez y la falta de sutilezas de Sonic clásico en 3D. Todo eso dicho, esperarías que odiaría Sonic Adventure 2, pero en realidad, a pesar de todo, no puedo evitar amarlo. Puede que Sonic Adventure 2 no sea un buen juego de Sonic en mi opinión, no llega ni cerca de capturar la magia de esos niveles por capas con movimiento con físicas de pinball, o incluso el encanto visual que es Sonic clásico, pero a pesar de todo eso, no puedo evitar amarlo. Y es por eso que Sonic Adventure 2 es, a pesar de todo, mi Sonic, no, mi videojuego favorito. Ahora, Sonic Adventure 2 es lejos de un juego poco discutido en el fandom de Sonic. Sin embargo, ha de admitir que la discusión de Sonic Adventure 2 es una que me tiene bastante cansado, porque parece ser que la gente ya se decidió sobre cuál es la verdad acerca de Sonic Adventure 2, y no parece haber ningún lugar para ninguna clase de visión alternativa acerca del juego. En este video me gustaría ofrecer una visión un poco diferente sobre Sonic Adventure 2. Una que puede que muchos estén en desacuerdo, pero es simplemente como yo me siento sobre este juego tras jugarlo y rejugarlo por tantos años, y también considerarlo mi favorito por tantos años. Así que sí, tras años de deliberación, el video finalmente llegó. Esta es una reseña de Sonic Adventure 2, mi videojuego favorito. Sin embargo, antes de hablar de Sonic Adventure 2, hablemos sobre otro juego relevante a este. Estoy obviamente hablando de Sonic Adventure. Sonic Adventure es un juego por el cual, a pesar de lo que traduje en el video anterior, no le tengo una muy alta estima. Ni siquiera por lo que la gente considera sus mejores partes. Los diferentes estilos de gameplay siento que necesitaban considerablemente más tiempo en el horno, e incluso el gameplay de Sonic siento que necesitaba considerablemente más tiempo en el horno. No voy a repetir todos los puntos dichos en la traducción del video de Calum acerca de Sonic Adventure, pero para abreviar, el gameplay de Sonic en Sonic Adventure, si bien es lo más cerca que llegamos a una adaptación fiel de los clásicos en 3D, tiene un montón de carencias, mayormente debido a cómo perdes toda tu velocidad al saltar sobre enemigos, el ataque teledirigido no tiene nada de inercia, los niveles están repletos de automatización, además de varias sutilezas de Sonic 2D faltantes en 3D, que hace que el título hasta hoy en día se sienta que tenga elementos faltantes. Además, esto no es un punto visto en el video de Calum, pero personalmente no soy muy fanático de la habilidad de Sonic en Adventure de ser capaz de saltarse niveles enteros utilizando el salto con el Spin Dash. Estos atajos no involucran mucha habilidad por parte del jugador o precisión, todo lo que involucran es un conocimiento del ambiente 3D en el que los niveles se encuentran, siendo que su diseño es tan malo que los diseñadores presumidamente no notaron las repetidas veces que el camino que diseñaron para el jugador vaya es tan solo una sugerencia, y hacen al jugador tomarlo forzando la cámara en la dirección a estos caminos. No siento que esto sea comparable a los clásicos, donde puedes saltarte niveles enteros con Bandit Bounces precisos. Esto es tan simple como cargar un Spin Dash, saltar y ya está.
y jugar a través del camino diseñado por los desarrolladores tampoco se me hace muy satisfactorio. Los niveles de Knuckles en Adventure 1 sufren similarmente en el sentido de que son igualmente de simples, siendo niveles bastante pequeños, con un radar muy generoso y un sistema de pistas que te guía directamente a donde está la esmeralda. Comprendo que para gente que les disgusta estos niveles en Adventure 2, los niveles de Adventure 1 son una alternativa que por lo menos se acaba más rápido, pero me gustaría proponer la pregunta de si es verdaderamente mejor precisamente al no utilizar las fortalezas del mismo estilo de gameplay. Sin embargo, no nos adelantemos. Finalmente, los niveles de Gamma son un completo chiste. El único nivel que realmente vale la pena rejugar es Hot Shelter, y aún así no estoy de acuerdo con cómo muchos afirman que el timer en este nivel es estricto. Además, el movimiento de Gamma hace difícil moverse hacia adelante mientras apuntas a muchos blancos a la vez, haciéndolo muy poco satisfactorio de jugar en mi opinión. Todo eso dicho, creo que decir que odio Sonic Adventure sería un poco demasiado. No lo odio, es solo que simplemente con los años he perdido bastante el aprecio que una vez le tenía. Al comienzo lo consideraba mejor que Adventure 2, pero con el tiempo, cuanto más aprendí a amar Adventure 2 y cuanto más empecé a amar los clásicos, empecé a apreciar Adventure 1 menos y menos, hasta que el día de hoy es un juego por el cual me siento bastante apático honestamente. Sin embargo, a pesar de mi general apatía por Sonic Adventure, no quita que este haya hecho la fundación para Adventure 2, y es por eso que quería hablar brevemente acerca de este en este video.現在領機は首都上空を南下中。機体コロとも異常なし。こちらコントロール、そちらの機体位置を確認した。捕獲したハリネズミの状況を報告せよ。現況報告。現在移送中の容疑者はどうした？ハリネズミがいません。搭乗した仲間が全員どうした？現況報告しろ。やめろ！早まるな！こっちに来るんだ。機内上映も機内食もないんじゃねえ。それに俺は走る方が好きなのさ。Con todo eso dicho, finalmente podemos empezar a hablar sobre Sonic Adventure 2. Y me gustaría en este video hablar de cada estilo en detalle una a la vez, describir cuál siento que es su apelo, dónde creo que fallan y dónde triunfan, y sobre todo hablar sobre cómo siento que, a pesar de no ser verdaderamente juegos de Sonic, creo que los diferentes estilos de gameplay son divertidos en sus propios términos, y eso es lo que me importa. Un punto hecho en el video de Keilum, que no creo que él esté de acuerdo que aplique este caso, pero en mi caso siento que aplica, es que Sonic Team podría haber ignorado la mala traducción al 3D si hubieran suplementado las mecánicas de los juegos con nuevas mecánicas que encajan a Sonic como serie igualmente de bien y son igualmente divertidas. Y si bien creo que preferiría ver el estilo clásico ser traducido en 3D, un punto al que vamos a estar volviendo en este video es cómo siento que Adventure 2, a pesar de no ser un buen juego de Sonic, siento que es un buen juego en sus propios méritos, y a decir de los mejores juegos en sus propios méritos de Sonic. Todo eso dicho, empecemos nuestro análisis por lo que muchos consideran su parte favorita del juego. Honestamente, los niveles de Sonic y Shadow son bastante divertidos, la verdad. No sabría cómo más describirlos. Me gustaría dejar en claro desde el comienzo que, a pesar de todo lo que vaya a decir de estos niveles, me siguen gustando y creo que son bastante buenos, la verdad. Sin embargo, tengo varios problemas con estos niveles, aunque no son los problemas típicos que la mayoría de personas tienen con estos. Por dar un ejemplo de una queja típica que hay hacia estos niveles, mucha gente se queja, por ejemplo, de cómo el Light Dash está mapeado al mismo botón que el resto de movimientos aéreos, lo cual me parece una queja válida, supongo. Pero no siento que haga que los niveles sean malos, especialmente porque hay una forma muy fácil de ir alrededor de este problema. Al hacer un dash aéreo, si apretas el botón de acción, solo puedes hacer el Light Dash, no puedes utilizar el Bounce Bracelet, haciendo que incluso si juegas el juego sin mods, puedes usar el Light Dash consistentemente sin ningún problema. A propósito, sí, voy a estar jugando el juego con muchos mods para este video, pero la gran mayoría de estos mods son mods que arreglan bugs introducidos por los ports de Sonic Adventure 2 Battle, tanto gráficos como de diseño de niveles incluso. Pero en cuanto a gameplay, me gusta mantener el juego lo más vanilla posible, con un par de cosas menores.
Principalmente los mods que tengo que afectan el gameplay son SA2 Input Controls, que restaura el input como funcionaba en Dreamcast, lo cual es un problema de los ports, así que yo personalmente no lo cuento. Y otros mods que cambian un poco cómo se juega, principalmente los personajes de velocidad, para que se juegue más consistentemente. Además, otra cosa. Mi reseña es jugando los niveles utilizando un cheat code para desbloquear todas las habilidades, pero siento que esta es un área en la que Adventure 2 no recibe suficiente crédito. Mucha gente se queja de que no puedes rejugar la historia sin tener que desbloquear los movimientos de nuevo, pero esto simplemente no es cierto. Adventure 2 fue el primer juego de Sonic, de hecho, en tener un modo New Game Plus para rejugar la historia, siendo muy adelantado a su época para 2001. Es decir, que una vez desbloqueaste todos tus movimientos en tu primera partida, puedes rejugar la historia con todos los movimientos desbloqueados. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, sí, no tengo las quejas muy típicas hacia los niveles de velocidad personalmente. De hecho, hablando de uno de mis problemas con los niveles de velocidad, uno de estos tiene que ver con un punto mencionado por Pariah695 en su excelente video de Sonic Adventure 2 en su serie Sonic Was Always Good. En este video, Pariah hace el punto de cómo siente que los niveles de velocidad apenas califican como plataformeros realmente, y tienen una suerte de diseño más bien como un Soft QTE o Soft Quick Time Event. Añadiendo a esto, no siento que a la hora de jugar estos niveles a un nivel de habilidad alto, realmente haya mucha habilidad por parte del jugador. Es más bien una cuestión de memorización del nivel, incluso a la hora de ir por los rangos A. El sistema de rangos es algo que me van a ver consistentemente alabar en este video. Sin embargo, siento que en el caso de los niveles de Sonic no es un sistema muy bueno. Una vez sabes cómo conseguir un rango en un nivel, se vuelve tan fácil como hacerlo y ya está. Además, no siento que hayan hecho la mejor elección al enfocarse en hacer chains de enemigos para conseguir el rango A. Se me hace muy poco satisfactorio en los niveles de Sonic y Shadow conseguir un rango B solo para intentar el mismo nivel de nuevo, hacer exactamente lo mismo pero matar un grupo de enemigos más y de repente conseguir rango A. ¿Es esto verdaderamente habilidad? No estoy en contra de una filosofía Score Attack en los juegos de Sonic o un sistema de rangos, pero siento que la ejecución de los niveles de Sonic es bastante cuestionable. Esto hace que al fin y al cabo, como sé hacerme rango A de todos los niveles de Sonic como la palma de mi mano, realmente no son interesantes de jugar. No hay ninguna decisión interesante que tenga que tomar, nada de pensamiento, es puramente ejecución y conseguir el rango A. Podrías argumentar que en los clásicos es igual, pero en los clásicos el juego no te incentiva a jugar de una forma específica. Sí, cuando te aprendes el time attack de un nivel también es hacer lo mismo, pero primeramente es mucho más difícil y preciso hacer un buen time attack de un nivel de Sonic clásico que sacarse rango A en Sonic Adventure 2. Y segundo que nada, los clásicos son juegos donde por fuera de hacer time attack, también hay un entero sistema de físicas detrás para experimentar, rebotar de enemigos a lo loco, la fluidez del movimiento. Y si bien Sonic Adventure 2 retiene algunos de los elementos básicos de Sonic Adventure como vimos en la traducción de The Stagnation of 3D Sonic, Adventure 2 está lejos de ser esa clase de juego con esa clase de experimentación que tenían los clásicos. Supongo lo que me gustaría decir es que en los clásicos, los niveles eran más que un nivel para hacerle time attack, eran un playground para el jugador. Los ítems, el terreno, las físicas, todo formaban parte de este playground para el jugador. En Sonic Adventure y Adventure 2, los elementos perdidos, la linearidad y la automatización hacen que este aspecto de los juegos se sienta perdido. Como juego de Sonic con físicas de pinball, falla, y como un juego en su propia cuenta, no diría que está mal, pero como dije antes, con el sistema de rangos, tiene sus problemas. Sin embargo, aún no terminé de hablar de los niveles de Sonic, porque si bien no será una traducción ideal de lo que un juego de Sonic es mi opinión, siento que los niveles de Sonic siguen teniendo su propio apelo, y he de admitir que hasta incluso en algunos momentos raros logran aproximarse al apelo de Sonic clásico. Siento que los niveles de Sonic están en su mejor estado cuando te presentan con situaciones donde básicamente tenés que hacer o morir lo que te están proponiendo. Me refiero a atajos como el atajo de Radical Highway, por ejemplo, el cual creo que es también un excelente ejemplo de lo que la serie podría llegar a ser si tan solo fuera adaptada bien al 3D. Saltar a través de loopings para ir hasta lo más debajo del puente y que esto te lleva al camino de más arriba del todo como camino secreto me parece excelente. Esta sección ya de por sí tenía diferentes caminos con diseño de niveles por capas, como los clásicos, pero esa sección justo ahí me parece perfecta. Es un excelente uso de diseño de niveles por capas que toma provecho del espacio 3D de este juego.
Otra instancia de momentos de cero morir en los niveles de Sonic serían Final Rush, donde se te presenta con estos ítems que puede hacerles el ataque teledirigido sobre precipicios, que si bien no es más rápido, te da más rings para un bonus más grande y te hace sentir increíble. Sin embargo, creo que el mejor nivel de Sonic y Shadow en Adventure 2 es sin lugar a dudas Skyrail. Skyrail es bastante diferente de los niveles típicos de Sonic en Adventure 2, en el sentido de que es el nivel más abierto de todos, y la verdad me parece una pena porque creo que es muy divertido experimentar con lo poco que te permite el juego con las físicas en este nivel. Pero como la mayoría de niveles están diseñados más linealmente, específicamente para ser como soft QTEs, entonces nunca se puede aprovechar del moveset de Sonic tanto como en Skyrail. Skyrail está lleno de rampas, caminos alternativos, y es en general el nivel más abierto de Sonic y Shadow de Adventure 2, y honestamente es muy divertido. Es por estas razones, sin embargo, el sistema de rangos defectuoso, lo aburrido que es jugar los niveles a nivel alto, y lo descerebrado que es jugar los niveles en los cuales apenas tengo que pensar creativamente, que considero estos niveles la parte más floja de Sonic Adventure 2. Ok, sí, lo sé. Es una take bastante nuclear, la verdad. Pero no les estoy mintiendo sobre mi opinión o intentando ir a la contraria. De verdad, siento que los niveles de Sonic son la parte más floja del juego. Por eso es la parte que menos me hace pensar y menos me reta a la hora de jugar. Serán niveles rejugables, pero me gustaría que fueran más que tan solo una mejor versión de lo que ya había en Sonic Adventure 1. Ni siquiera me gusta tanto para empezar lo que ya había en Adventure 1. Siento que los niveles de Sonic Adventure 2 en general son una considerable mejora. El Spin Dash, por ejemplo, me gusta que es para spamearlo ahora tienes que aprender un ritmo para hacerlo. Y además prefiero el estilo de niveles de Adventure 2 sobre el Adventure 1 en el que te puedes saltar absolutamente todo. Pero aún así no siento que sea suficientemente mejor. El gameplay de Mech The Tales Adventure 2 es generalmente considerado por fans del juego como la parte más floja de este, pero honestamente no podría estar más de desacuerdo. Personalmente, como ya dije, dejaría esa reservación para los niveles de velocidad. Si bien los niveles de Mech serán aún menos un juego de Sonic que los niveles de Sonic, diría que aún así logran ser buenos por sus propios méritos y tengo muy pocas críticas hacia estos. Algunas críticas que aplican hacia los niveles de Sonic aplican a los niveles de los mechs. Siento que realmente una vez encontrarse una ruta a seguir para conseguir el rango A no queda mucho para hacer. Sin embargo, el simple hecho de que los niveles son mucho más involucrados en los niveles de Tails y Eggman los hace mucho más interesantes si les soy honesto. Sin embargo, nuevamente me encuentro algo diferente a la opinión popular en cuanto a estos niveles. Mucha gente parece preferir los niveles de Eggman sobre los de Tails, es decir, niveles como Cosmic Wall y Weapons Bed. Sin embargo, personalmente no soy muy gran fanático de estos niveles. Siento que los niveles de Tails y Eggman se juegan mejor cuando logran este balance entre mantener al jugador siempre moviéndose hacia adelante y aumentando sus combos. Por eso me encantan niveles como Iron Gate, Hidden Base o Prison Lane, niveles donde, a pesar de que el último tiene una sección de espera, puedes mantener tu flow por el nivel casi que enteramente. Sin embargo, Cosmic Wall y Weapons Bed tienen este problema donde tienen demasiados enemigos en pantalla en mi opinión, y si querés el rango A tienes que matarlos a todos y hacer buenos combos, requiriendo que el jugador pare para hacer lock-on a estos, matando tu fluidez. Esto es, de nuevo, en contraste con niveles como Sand Ocean, donde una vez tenés todos los upgrades no tenés ningún momento de espera, y el nivel se abre con múltiples atajos, haciendo divertido mantener tu flow por el nivel mientras vas haciendo más lock-ons. Puede que no sea para todo el mundo, pero personalmente siento que estos niveles son considerablemente más divertidos que los niveles de Adventure 1. Intentar ir rápido mientras a la vez consiguiendo un rango A es bastante divertido, debo decir.
Hay algunos skips que son algo simples de hacer y otros que similarmente a los niveles de velocidad son atajos que son básicamente situaciones de hacer o morir, y lograr hacerlos bien se siente súper satisfactorio. Además, me gusta bastante más cómo funcionan los controles de los mechs de Adventure 2 sobre cómo funcionaba Gamma en Adventure 1, debido a que los mechs giran sus partes de arriba más rápido que giran enteramente, es decir que puedes moverte hacia adelante mientras haces lock-ons grandes sin perder mucha velocidad. No tengo mucho más que decir acerca de los mechs. Es un estilo de juego simple, pero que disfruto más que el estilo de gameplay de Sonic por el movimiento, los atajos, e intentar hacer todo eso mientras mantengo mi fluidez y consigo combos grandes. Ciertamente será una take rara que no me gusten esos niveles que mencioné, pero por fuera de esos, la mayoría de niveles de los mechs me gustan mucho. Sand Ocean es otro de mis niveles favoritos, Lost Colony es un nivel decente, Eternal Engine está bien. En general, creo que los niveles de los mechs tienen cimas más altas que los niveles de Sonic y Shadow, pero tienen pozos más profundos que estos también, haciendo que este sea mi segundo estilo favorito del juego, lo cual solo nos deja con un solo candidato para el mejor estilo de juego de Sonic Adventure 2. Okay. ¿En serio considero los niveles de Knuckles y Rouge la mejor parte de Sonic Adventure 2? ¿Soy un maníaco por tener esa opinión? Bueno, vayamos en partes. Sí, no estás oyendo mal. Considero los niveles de Knuckles la mejor parte de Adventure 2. Y no solo eso, pienso hablar en detalle de por qué. Honestamente, eso es algo que incluso a mí se me hizo difícil aceptar considerando la cantidad de odio que estos niveles reciben, pero la verdad no me importa cuánto odio pueda recibir por decir esto, lo voy a decir, es mi canal y quiero expresar mi punto de vista en este, no regurgitar el punto de vista popular. Los niveles de Knuckles en Adventure 2, si bien al igual que los niveles del Make the Tales no serán un juego de Sonic, son definitivamente la parte que se me hace más divertida de todo Adventure 2. Es retante, involucrada y requiere toda la atención por parte del jugador. Es definitivamente la parte que más disfruto cada vez que vuelvo a revisitar Sonic Adventure 2. Así que exploremos un poco esto, ¿quieren? El apelo de los niveles de Knuckles viene principalmente del sistema de pistas. Esto es clave para disfrutar propiamente de los niveles, siento. He visto mucha gente que le da una chance a estos niveles, pero no se molesta en interactuar con el sistema de pistas, y creo que cometen un grave error. El sistema de pistas de los niveles de Knuckles no está solo ahí para ayudar a los jugadores menos experimentados, sino que es gran parte de la carne y huesos de su gameplay. Gran parte del apelo para mí viene de simplemente utilizar una pista, o quizás como mucho dos, en casos muy extraños, y como la primera pista generalmente sugiere algo bastante vago, o varias localizaciones, intentar adivinar dónde puede posiblemente estar la esmeralda a través de la pista. Esto hace que el gameplay de los niveles de Knuckles se vuelve no solo de cerca a tesoros, pero te vuelves una suerte de detective. Querés moverte a través del nivel lo más posible para asegurarte que el radar suene en las posibles localizaciones, porque puede que haya una esmeralda, mientras a la vez estás pensando, tomando decisiones de a dónde ir que pueda estar relacionado con la pista, o otras decisiones de si deberías tomar una segunda pista tal vez. Además, debido al RNG involucrado en los niveles de Knuckles con los pedazos de la esmeralda maestra, ello significa que ninguna partida de un nivel va a ser dos veces la misma. Todas las partidas van a ser diferentes de algún modo aunque tengan esmeraldas iguales, haciendo el estilo únicamente rejugable entre los tres estilos. Una cosa que amo de estos niveles además es cuando una pista es suficientemente vaga, pero te da justo suficiente información como para que sepas exactamente a dónde tenés que ir. Si bien no tengo video para mostrar este ejemplo, uno que se me ocurre es una pista Meteor Head, que te dirige a una caja de madera. Sin embargo, si sabes algo de Meteor Head, sabes que solo hay una caja de madera en todo el nivel, y está completamente por debajo del nivel, es decir que puedes inmediatamente ir y con esa pista conseguir un bonus enorme. No habré grabado ese momento, pero todavía me acuerdo de la vez que vi esa pista por primera vez. Estaba en la cima total del nivel, no estaba seguro de si había más cajas de madera, pero sabía que seguro había una en la superficie, así que hice un drill dive de la cima y conseguí la última esmeralda en tiempo récord, dándome un rango A. Personalmente vivo para esos momentos en estos niveles. Volviendo al argumento antes mencionado por Paraya695 acerca de los niveles siendo soft quick time events,
que también es relevante a los niveles de Tails, que también sufren de estos niveles siendo rejugados de la misma forma, sin mucho lugar para experimentar. Los niveles Knuckles son únicos en este sentido, porque para volverte bueno en estos no necesitas memorizarte inputs, necesitas aprender sobre el nivel y necesitas aprender habilidades generales. Cosas como cuándo usar una segunda pista, optimizar el movimiento de Knuckles a través de los niveles, o aprender en qué áreas aparecen esmeraldas. No soy un experto de los niveles de Knuckles en lo personal, aún tengo cosas que aprender a pesar de mis años jugando el juego, pero eso es parte de lo que me encanta. Llevo años jugando y aún así tengo cosas que aprender para mejorar mi puntaje y conseguir aún mejores rangos A. Sin embargo, miembros de la comunidad de Sonic crearon un flowchart de estos niveles que explica las complejidades de estos muy bien, la verdad. Gracias a Sanglish por permitirme usarlo en el video, sos un capo. Personalmente, los mejores niveles de este estilo, en mi opinión, son Pumpkin Hill y Meteor Head. Inicialmente los odiaba hace años, pero hoy en día los amo por lo enormes que son. De hecho, los niveles más pequeños me hacen más aburridos, aunque no son para nada malos. Sin embargo, sí creo que hay un par de niveles que no son tan buenos. Death Chamber no es tan malo, pero no me gusta tanto. Y Mad Space... Bueno, Mad Space no me gusta, siento que el requisito para el rango A es demasiado estricto. Sin embargo, hablemos de una cosa que mucha gente se queja de estos niveles, que honestamente solía estar de acuerdo, pero ya no. El radar nerfeado. El radar nerfeado, según la gente que critica, hace que los niveles tomen muchísimo más que en Sonic Adventure 1. Sin embargo, no estoy del todo convencido. Es verdad que el radar hace que puedes llegar a hacer que pases por áreas donde hay una esmeralda sin que suene, pero nada te para de recolectarla si es visible, y en mi tiempo jugando eso me ocurrió múltiples veces. Se me hace difícil de creer que haya simplemente tenido tanta suerte que me pasó tan seguido. Genuinamente creo que es algo bastante común, y creo que si los jugadores que se quejan de esto prestaran más atención no sería un problema. Pero más importantemente, la razón por la que el radar es así es para hacerte interactuar con el sistema de pistas que te da pistas para la primera esmeralda que te suena. Además, así los niveles pequeños no son un completo chiste. Muchos jugadores que se quejan de radar nerfeado tampoco se molestan en interactuar con el sistema de pistas. Aunque para ser justos, he visto gente que hace esta queja que sí toma pistas, pero que después se pone a cavar pensando que hay una esmeralda cuando el radar ni siquiera está sonando. El radar nerfeado, sin embargo, no solo te fuerza a interactuar con el sistema de pistas, sino que ni que hablar que es como los rangos fueron balanceados, y honestamente el sistema de rangos de los niveles de Knuckles siento que es muy bueno. Te dan un bonus dependiendo de cuánto tiempo demoras entre cada esmeralda en conseguirla, y te reduce puntos por usar pistas, pero generalmente utilizar una no tiene un impacto grande en tu puntaje. De hecho, es mejor utilizar solo una para cada esmeralda porque vas a encontrarla más rápido y conseguir un bonus más grande que el bonus que conseguirías al no utilizar una pista. Me gustaría, para ilustrar mi punto de la complejidad de los niveles de Knuckles, proveer algo de análisis de una partida que conseguí un rango B en Pumpkin Hill, analizar por qué conseguí rango B, dónde podría haber tomado mejores decisiones, y tras eso vamos a llegar a una conclusión de este estilo de gameplay. La partida empieza normal, con la pista segunda calavera de la cima, quinta de la profundidad. Primero voy a conseguir unos puntos gratis yendo a matar al Beetle dorado que te da 1000 puntos. Me tomo un segundo procesarlo, pero me doy cuenta rápidamente de qué se refiere la pista. Se refiere a los patrones de calaveras en las paredes de Ghost Train Mountain. Entonces voy ahí y me tomo un rato encontrar la esmeralda a pesar de estar en el lugar correcto, pero la encuentro. Y ahí podría haber tomado menos tiempo, pero me llevo un buen bonus de todos modos. Más 800 puntos. Después consigo otra pista. Esta pista hice debajo de una chimenea. En Pumpkin Hill hay varias chimeneas, así que voy a la que está más cerca, que también está en Ghost Train Mountain, lo cual es un error porque hubiera sonado antes de estar ahí. Después presumidamente me olvidé de que estaba buscando porque fui a Church Mountain a pesar de que la única otra chimenea está en Pumpkin Mountain, que es el próximo lugar al que voy y ahí encuentro la siguiente esmeralda, más 800 puntos. Finalmente, la última pista dice yendo en círculos, la cual es una pista que había visto antes rejugando el juego. Es una esmeralda que da vueltas con el tren en Ghost Train Mountain. Entonces voy ahí y me tomo un rato largo en agarrar la esmeralda porque soy tonto. Además, por alguna razón, agarré una segunda pista a pesar de ya saber en qué área general está la esmeralda. Para eso son las segundas pistas. Y con todos esos errores, quedé con 11.970 puntos, 30 puntos por debajo de un rango A.
Ahora, sonará bastante generoso el hecho de que cometí tantos errores y estuve tan cerca de hacer un rango A. Sin embargo, es importante recalcar que cuando estás jugando e improvisando, varios de estos errores son cosas que no te das cuenta. Estas imperfecciones hacen que, a pesar de que los rangos no sean demasiado estrictos en varios niveles, sean una verdadera posibilidad no conseguir el rango A. Y es muy divertido hacer una run óptima de un nivel para ser recompensado con un buen rango. Sonic Adventure 2 no será mi juego ideal de Sonic, o incluso un juego de Sonic diría para empezar, por fuera de tener Sonic en el nombre y pertenecer a la franquicia Sonic. Sin embargo, no puedo evitar amarlo. Puede que lo ame por las razones más extrañas que jamás expliqué a alguien, pero lo amo de todos modos. Me gustaría tener un mensaje para darles a este video en general, pero realmente no lo tengo. Preferiré el gameplay de los Sonics clásicos y siento que un juego de Sonic clásico en 3D podría muy fácilmente superar a Sonic Adventure 2 para mí, pero aún así siempre va a ser uno de mis juegos más queridos, a pesar de ser menos que ideal. Supongo lo único que puedo decir es que, en mi opinión, el gameplay de Treasure Hunting es lo más cerca que hemos llegado en 3D de tener un gameplay que activamente me hace pensar mientras juego. Quizás no de la misma forma que los Sonics clásicos, pero aún así un estilo de gameplay infinitamente rejugable, que logra activamente poner al jugador en un rol activo y no uno pasivo en el que solo repite inputs como una máquina. En sus propios méritos es verdaderamente bueno por fuera de no ser verdaderamente Sonic, y eso es lo que me encanta. Es tan solo una de las razones por la que amo Sonic Adventure 2, a pesar de todo. Gracias por ver.